Hola familia, muchas bendiciones. Después de tantos días, estamos aquí para grabar. Grabando Y de vamos nuevo. a hablar de hoy de un tema que se llama los suegros. Iba a decir un tema polémico, ¿no? La suegra, los suegros, pero casi siempre todo el mundo le da chucho a la suegra y ese tema. De eso vamos a estar hablando, así que no te pierdas el video y míralo ahí hasta el final. Bueno, Pastor, dime de la suegra. Bueno, que realmente no sé por qué siempre hablan de la suegra cuando son los suegros en general. Son buenos, son buenos los suegros. Bueno, si estamos hablando de los cristianos, de como dice la palabra que debemos vivir, depende de nosotros mismos. Si Depende, son buenos o son malos los suegros. Realmente, la misma palabra dice que depende dejará de padre y los madre. suegros, Exactamente. No, de todos. de todos. Exactamente. Depende de todo. Una convivencia no es problema de uno, es problema de todos. Y dice la Biblia nos enseña, la palabra, amén, que cuando el hombre se une a una mujer serán una sola carne. Dice la palabra, dejarán a padre y madre y serán una sola carne. Esto es lo primero que tenemos que entender en el matrimonio, que Deben cuando vivir, el matrimonio no se debe vivir con los suegros. vamos a llegar ahí, dame un chance, vamos a llegar ahí. Por el que te digo que depende, vamos a ver en la enseñanza cómo nos enseña la palabra que es bueno vivir y cómo y de qué manera es mejor o qué manera es peor. Por eso te digo que todo depende. Vamos a ver un vivo ejemplo de dos personas que vivieron con una suegra y la actitud de ambas y cómo fue la cosa. Noemí, Ruth, por allá. Exactamente, también por ahí, pero también vamos a ver la otra un poquito más para acá. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que la palabra nos enseña que dejará padre y madre y serán una sola carne. Lo primero que tienen que entender un matrimonio y todo lo que rodea aquel matrimonio es que a la vez que una pareja se une, un hombre y una mujer se unen en sagrado matrimonio, están dejando fuera de todo ámbito lo que está alrededor. O sea, se hacen los dos una misma carne y todo es en un sentido, todo es en una dirección, todo es en un enfoque, todo es con un solo objetivo de crecimiento. Entonces, todos los agentes externos lo que pueden es apoyar, Apoya. dar consejos, pero nunca poner la mano y nunca tratar de imponer. ¿Por qué? ¿Hace Porque cuántos años tú tienes suegro? yo tengo suegra hace 20 años y me ha ido de lo mejor. Yo no me puedo quejar de mi Tiene, suegra, por eso te digo. Y tuvimos una convivencia, no quiere decir que en todo momento la convivencia fue color de rosa, porque la convivencia es no, es difícil. normal, entre madre e hijo, si hay problemas de convivencia, ¿cuánto más? Entre tú y tu esposa, que se hacen una sola carne, hay problemas de convivencia, cuanto más con alguien que no es una sola carne contigo, que tienen sentido de pensamiento diferente, tienen muchas cosas diferentes, pero podemos ver una manera de vivirla, de vivir esa vida en nuestro país. No estamos diciendo que en todos los países, porque en otros países, Te de va una manera u fácil, te otra, renta. puedes tener una renta, puedes ir a otra casa. Aquí hay personas que tienen una adquisición económica que pueden ir y alquilarse y tener una renta en algún otro lado, pero hay otras que no, que tienen que vivir y hay casas donde te puedes encontrar. Por ejemplo, nosotros estuvimos viviendo 7 personas en una casa. Mi esposa y yo, los dos niños, mi suegra con su esposo y el sobrino de mi esposa. O sea, ubícate, 7 personas entre una casa donde dos eran una misma carne, otros dos eran una misma carne, otros eran hijos, otros eran sobrinos y estaban enfocados así, pero en cierta manera ellos tuvieron una manera inteligente de vivir y cada rato hacíamos una reunión. Yo recuerdo aquellas reuniones, vamos a hacer reunión, todo el mundo Rendición para la de sala, cuentas. todo el mundo para la sala. No, se organizaba la vida. Ya, vamos a hacer, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, porque en una convivencia difícil lo mejor que hay es organizar la vida. Ya, estamos hablando ya de la convivencia, no estamos hablando dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio nadie debe meter sus manos. ¿Por qué? Porque ellos tienen trazado una vida, tienen trazados unos planes y van enfocados. Nosotros como padres, ahora viéndome desde el punto de suegro, debemos solamente aconsejar en algún momento. ¿Entiendes? Mira, yo creo que, pero no imponiendo ni diciendo esta es la manera que lo debes hacer, porque lo que a mí me funciona no quiere decir que realmente a ti te funcione. Claro, Entonces, vemos la historia de Noemí, de ruina. de Ruth, amén, y vemos que cuando todo ocurre, todo pasa, vamos a ver cómo es que le dice. Ven, nuera, que casi le Dice, toca. dice la palabra, dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Entonces, ¿cómo tú estás viendo a aquellos que no son tus hijos, pero y son tu nuera, tu yerno? ¿Cómo lo estás viendo? Eso es número uno de parte de nosotros. Solo dice, volveos, hijita mía, porque a veces decimos hijo, ay, yo te quiero como un hijo, pero realmente estamos teniendo el comportamiento de un padre para con eso. Esa es la historia donde debemos enfocarnos. O sea,
hijo, te quiero como un hijo, pero ahora el te quiero lleva una opción que es la que reafirma esa palabra que tú dijiste. Si no se vuelve solamente palabra, y realmente no apoya mucho. Pero dice ella, volveos, hijitas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. O sea, vemos la importancia de aquel tiempo de procrear y vemos la importancia de hoy en día de procrear. La gente no le da tanta importancia a eso, pero el Señor nos dio dos mandatos, sojuzgar y multiplicar. O sea, es parte del crecimiento y en aquel tiempo era muy importante tener descendencia. Igual que hoy, también es importante tener descendencia. Si no, ¿cómo vamos a ampliar el legado? Vamos a ampliar el evangelio. Si no tenemos aquellos que nos sucedan en lo que Dios quiere que sea en esta tierra. Entonces, en cierta medida dice que ella le dice, os veo, hijita mía, he ido porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche tuviese con marido. Los hijos, ¿no? Sí, había perdido sus hijos. Se había quedado con las nueras. Sí. Dice, aún diese a luz hijos. ¿Habéis vosotras esperado hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. Fíjate, le está diciendo. No, exactamente. Exacto. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Ofra besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces, que Ofra se fue. Hay dos actitudes distintas. Que tenía toda. No está mal. Exactamente. Pero mejor. Exactamente. Pero Ruth decidió actuar de otra manera. Y hoy no vamos a hablar de la historia de Ruth, vamos a hablar de este pedacito. En otro momento haremos una palabra acerca de Ruth, acerca de Noemí, acerca de qué fue lo que pasó. Pero ciertamente hoy estamos hablando de los suegros y queremos ser un poquito más rápido para abarcar en mucho calor. Oremos a Dios porque mande lluvia. Que venga la lluvia. Sí. Entonces, volviendo al tema, vemos también a un Pedro que Jesús llega a su casa con los discípulos y le piden a los discípulos a Jesús que ore por la suegra de Pedro, que estaba postrada con mucha fiebre. Tenemos dos maneras de verlo. La suegra de Pedro vivía con Pedro. O la suegra de Pedro estaba por casa de Pedro, se quedó, estaba enferma, la trajeron hasta casa y en casa entonces se quedó. Como sea, vamos a, exactamente como tú lo quieras ver, porque realmente no te dice, ¿me entiendes? No te dice la palabra. Lo que sí dice la palabra es que ella estaba en casa de él y enferma. Y Pedro estaba preocupado. Incluso piden a orar a Jesús por su suegra. Entonces, ¿cómo yo estoy viendo a mi suegra? Como yo como suegro estoy viendo a aquellos, a la nuera, al yerno. O sea, no hay una mejor manera de verlo como hijos. Como hijos, sí. Si en inglés mother-in-law o father-in-law, algo así que significa padre en la ley o madre en la ley. Exactamente. Que deberían verse como unos padres, como padres. Exactamente, de una manera distinta. O sea, es que es un poco complicado en el sentido de que a veces los hijos son los que deciden con quién se van a casar. Exacto. Le guste o no a los padres. Exacto. Entonces los padres, pienso yo que los suegros en general tienen pienso que es normal, porque Erika tiene novio. Exacto. Es normal que el padre quisiera un XX así para mi hija. Pero si mi hija decide esto, es ella la que lo decide. Y no sé, el padre ponerle su parte, algo así porque si no, imagina. En una convivencia todos deben de poner su parte. O sea, estamos hablando y a veces es rico que nos hablen de nuestra suegra. Pero cuando nosotros estamos siendo suegros, entonces, ¿dónde está la combinación ahí? Porque siempre buscamos la palabra que me conviene. Tú tienes suegro y eres suegro. Exactamente, tenemos un sesgo de confirmación donde quiero oír la parte que me conviene a mí para yo sentirme bien, para sentirme identificado y sentir que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, si hablamos de la parte de aquellos que tienen suegras y suegros, entonces podemos decir, porque no se debería meter. No, si hablamos de los suegros, no deberían dar un consejo. Entonces, ¿cómo puedo lograrlo todo? Una vez hablaste y predicaste de un equilibrio, donde no nos metemos en las decisiones. Si nos piden un consejo, podemos aconsejar, podemos ver, podemos estar, pero la mejor manera de hacerlo es teniendo una organización a la manera de vivir. O sea, desde mi experiencia, siendo nuero y siendo yerno, siendo yerno. Nuero, un nuevo tipo exactamente. Y mi esposa siendo nuera, desde nuestro punto de vista, mira, tomamos una actitud. O sea, las situaciones que se dan con mi suegra, los atiende mi esposa. Las situaciones que se dan con su suegra, los atiendo yo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay algún problema con su mamá, lo atiende ella. Exactamente. Un problema ¿cómo se llama la mamá? Liliana. De Liliana contigo, lo atiende ella. Exacto. O cualquier problema general. Mira, tenemos tanta confianza que lo podemos hablar, pero tenemos esta actitud que puede ser buena también. Hija. Exactamente. Ella es la hija, yo soy el hijo de mi mamá. Entonces, en esa manera,
No, nadie se defiende ni nadie, sino el otro es quien ve y quien vele, que es el abogado. Y en esa medida, ¿qué pasa? Que si te enfrentas a tu suegro, puedes provocar... que es claro, no es lo mismo ser hijo, exactamente, que hay otras emociones, otros sentimientos que el que es desde fuera. Exactamente. Y es fuerte en algún momento como tú tienes que decirle, mira, no te metas en esto, porque eso es problema de nosotros. Es que fue complicado porque no sé cómo lo va a recibir. Por eso se lo dejas a la otra pareja. Es sabiduría, eso es sabiduría. Exactamente, es lo que te iba a decir. ¿Cómo actuamos? Sabiamente. ¿Cómo vivo con mi suegra, con mi suegro? Sabiamente. O sea, no hay una manera de decirte, deja de vivir, tus suegros son malos, porque lo que estamos provocando es una disensión en la familia. Y la familia tiene que ser unida. Sí, claro. Y en esa manera de unidad debe haber un equilibrio donde trazamos un plan entre toda la familia, además del plan que tenemos en el matrimonio, trazamos un plan, nos organizamos. Y creo que la vida con los suegros, de una manera organizada. Y teniendo los principios cristianos sobre todo. Por eso te estoy diciendo, estamos hablándole a cristianos. El amar, el saber estar bajo sujeción, porque cuando estamos en casa de los suegros, la autoridad son los suegros. O sea, a veces, muchas veces nosotros como hijos... La nuera, ¿no? La nuera quiere mandar en eso, no es su casa. Por eso... Exactamente. Queremos imponer. A veces quien se casa, casa quiere. Exactamente. Ahí está el punto. Casa quiere. Es lo ideal. Ahora, exactamente. Eso es lo ideal. Pero ¿cómo vivimos en nuestro país? No hacemos nada con dar un consejo a una persona en otro país, no, quien se casa porque tiene la posibilidad. Ahora, en nuestro país, ¿cómo lo podemos hacer? De una manera equilibrada, respetuosa, muchas veces sabiendo estar sujeto a la autoridad de la casa, sin afectar la manera del matrimonio, sin afectar la guianza. Y eso, por eso te estaba diciendo que nos sentábamos a organizar. Entonces, cuando me siento a organizar, ¿qué hago? Dos cosas. Número uno, valga la redundancia, traer una organización en los deberes del hogar. Y número dos, dar paso a la comunicación. O sea, no hay nada mejor que podamos sentarnos y hablar, porque así vamos a solucionar muchos problemas. A veces la gente se da un beso, pero el beso no precisamente quiere decir restauración. Jesús y Judas le besó y era la traición. No precisamente quiere decir restauración. Restauración, el beso muestra restauración después de haber habido una comunicación. ¿Para qué hablar? Una conversación donde podamos limar asperezas, ponernos de acuerdo y entonces enfocar nuestras vidas, a pesar de tener un plan para el matrimonio. Por ejemplo, mi hija, ella no se ha casado aún, tiene novia, llevan 3 años de novia. 3 años. Casi, no, 2, por ahí sí. Sí, yo no me acuerdo de los míos. A mí a veces me dicen, ¿cómo tú no te vas a acostar igual que yo? Pero bueno, en fin, ellos van a tener un plan de vida. Debe ser un buen suegro. Sí, como no. Porque teniendo ya la experiencia de tener suegro. Esperemos eso. Y ahí poniendo de tu parte. Esperemos eso. Porque es que por eso es que cada cual tiene que vivir solo, porque los padres siempre van a ser padres. Y aunque los hijos tengan 30 años, si él le da, ejemplo, Jonathan, le dice, le da una contesta o le habla de una forma, Kevin. Es que son mucha gente. Y Kevin, le habla de una forma que según tú o no es correcta. Exacto. Tú puedes meterte y decir, no sé qué, y eso puede generar un problema, aun cuando Dios se lo permite. Es mejor vivir solo. Si y no tienes exactamente hacer tiempo en familia. Siempre cuando vives solo va a haber más amor. Sí. Vas a amar porque la convivencia no va a arruinar muchas cosas. Entonces, siempre va a haber amor. A veces nos metemos, a veces... ¿Por qué no están haciendo esto? Sí, porque es una cosa que ya está ahí. ¿Qué pasa? A veces los suegros, y lo debemos entender esto, nosotros, las nueras y los yernos, debemos entender algo, que ellos nos hablan muchas veces desde la experiencia. Claro. Desde el punto de vista, ya yo pasé por ahí, cometí esos errores, no cometas eso. Pero también nosotros los suegros, ahora poniéndolo del lado acá, debemos tener esa idea de permitirle a ellos en algunos momentos tener sus propias experiencias. Y pienso que tal vez ese día de una situación, otro día más decir, mira, el otro día pasó esto, y yo pienso, no que me meta, que tal vez no tiene experiencia, a mí me pasó y también pueden resolverlo de esta forma, y yo creo que sería ideal. Todas las conversaciones que puedan tener después de teniendo una situación, algún problema, un consejo sano, no lo hablen en el momento. Toma un día, refresque, cabeza fría, pensamiento frío, ambiente agradable, exactamente, y se sientan a conversar y de esa manera se recibe mejor y se da mejor un consejo. O sea, yo no puedo decir que he vivido
la balsera. No lo puedo decir porque realmente tuvimos una convivencia donde no todos los momentos fueron fáciles, donde algunos momentos fueron difíciles. Pero ¿Desde cuándo no desde viene tu todo suegra? eso, hace un ratico, pero la mamá. Hace un ratico. No, mentira. Que venga. Pero desde ese punto de vista, aprendimos a comunicarnos. ¿Me entiendes? Y le doy gracias porque ella usó su experiencia y usó su sabiduría de como una persona mayor, de cómo entrar en los momentos necesarios, de cómo ponerse en los momentos Con mi mamá no vivimos mucho, porque desde que empezamos, desde que nos casamos ya, vivimos, fíjate, 20 años viviendo juntos. De esos 20 años estuvimos la mitad viviendo con mi suegra, pero mi mamá estaba en Santa Clara y íbamos allá a Santa Clara. Y como era un poco roso, entonces era más fácil, incluso Y ahora es la que viene hace un ratico también. Sí, vino hace poquito. Pero realmente el ámbito familiar es muy hermoso, es muy bonito. Y es lastimoso romperlo por yo querer imponer, o yo querer imponer como suegro, o yo querer imponer como hijo. ¿Me entiendes? Claro. Esa manera. ¿Cómo lo vivo? Vivámoslos en amor. Cuando le ponemos amor a la sazón de la comida. Y los suegros y los nietos. No, muchas veces los abuelos quieren quitar. Los abuelos siempre miman. Debemos entender esas cosas. Esas cosas son entendibles. Los abuelos miman a los hijos, a los nietos. Los padres queremos corregirlos, pero los abuelos lo miman. Entonces, no, tu mamá le pone GPS a los nietos. Sí, muchachos. GPS del barrio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no está dentro? Sí. Fulano. Déjalo jugar. Déjalo no sé qué. Entonces, en esa manera debemos ser sabios. ¿Cómo vivir en sabiduría? Guiándonos. Estas son cosas que nos guía el Espíritu también. No precisamente nos guía el Espíritu a cómo devorar, no, también nos guía el Espíritu. Cómo debo tener una convivencia en mi casa, cómo debo ser ejemplo para mi suegra, cómo debo ser ejemplo para mi yerno. ¿Entiendes? En esa medida, cómo debo vivir de una manera donde mi vida testifique a Cristo. Sí, porque hay cosas que tú vas a enseñar como suegro con tu ejemplo. Exactamente, porque después me dice, bueno, sí, mi suegro y es pastor y eso está bien. Bueno, ¿cómo me estás testificando a Cristo? Porque no testificamos a Cristo en la iglesia, testificamos a Cristo en el trabajo, testificamos a Cristo en nuestros hogares. Es que se testifica más fuera de la iglesia. Que dentro de la iglesia. Entonces, en esa medida debemos de vivir, testificando de Cristo, dando ejemplo de cómo lo haría el Señor. El Señor no fue suegro, pero ¿cómo lo haría el Señor? El Señor tuvo una manera de vivir y nos las mostró, nos las enseñó de esta manera, amados los unos a los otros. Sintiéndose, no siendo uno mayor que otro, sino sintiéndose menor que el otro. ¿Me entiendes? Entonces, en esa manera nos vamos a dar mucho cariño, nos vamos a dar mucho amor, mucho respeto, vamos a conversar más. Y cuando se tiene el objetivo de largo plazo, entonces vivimos de una manera diferente. Algo que ahí te voy a explicar. Mira, cuando mi esposa y yo comenzamos, nunca nos fuimos a 2 días. Hicimos planes. De durar 2 días. Exacto. No era tema de duración, era tema de cómo me estoy viendo y en qué momento me estoy viendo. O sea, estábamos en el cuarto conversando, pero nuestros pensamientos es, cuando seamos unos viejitos, tú vas a ser así, yo voy a ser asado, nuestros hijos vamos a tratar de ser así y vamos a tratar de no. Entonces, cuando tenemos ese enfoque a largo plazo, vivimos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tratamos de soportar todo lo que nos rodea, por tratar de llegar a ese largo plazo. Matrimonio, no dejen que nadie lo afecte, piensen en el largo plazo, pero ahora sean respetuosos también hacia sus suegros, porque incluso, aunque no vivan con nosotros, muchas veces también hay que honrarlo y hay que respetarlo, porque si la Biblia te dice que Noemí la trató como hijo mío, entonces debemos honrarlo como padre y como madre también. No, fíjate que cuando Ruth se casa, se lleva a Noemí, y creo que vos la acepta ahí también como si fuera la mamá de ella, sabiendo que ella era la mamá del esposo. Entonces, ¿cómo debemos vivir en ese punto? Hijo, honra a tu padre y tu madre. Padre, no provoque a ir a vuestros hijos. O sea, Dios nos da dos puntos de vista para que haya un equilibrio en la familia. O sea, queremos que nos reciban como hijos, bueno, está bien, pero también comportémonos como hijos, honrándole, haciéndole caso, tratando de oírlo. Amén. Y escuchar un día decir, nadie se resiste al amor. El amor es la base de todo. Y con amor. No es el limón. No. El amor es el limón de la base de todo. Es el limón de la base de todo. Y nada, por eso es tan bueno ser cristiano. Por eso es tan bueno tener a Dios. Porque cuando tenemos a Dios, familia, aprendemos a soportar. Y todo ya no lo resolvemos carnalmente. Fíjate, esto que acabaste de decir ahora mismo es muy importante. Soportar. O sea, claro. Es muy de todas las partes, soportar. Porque yo también me porto mal. Exactamente. Yo nada más veo de lo que tengo delante, el que se porta mal. Y cuando yo. Exactamente. Entonces, bueno, nada. Si nos aprendemos a soportar los unos a los otros
y llevarnos en amor la convivencia acá en nuestro país. Llegará el momento donde no se necesite convivir en el nombre de Jesús. Llega un momento que Cuba Dios va a irrumpir de una manera poderosa y en esa manera poderosa va a haber un crecimiento, va a haber abundancia, la escasez va a cesar en el nombre de Jesús y habrá casa para todo el mundo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero donde mientras eso va llegando, como vivimos, soportándonos, tratándonos como amor, soportándonos no de una manera áspera, sino en amor. Y edificando con Dios, por eso. Exactamente, si no trabaja, en amor. En vano trabaja los edificadores, no es Jehová no edifica la casa. El centro siempre tiene que ser Jehová. Quieres un buen hogar, aunque tengas suegra, suegro, bisuegro, tatarasuegro, y todas esas cosas. Hay bisabuelos viviendo en la casa, los suegros, la bisabuela de esa esposa. Exactamente. En fin. ¿Quieres una casa así? Crea un altar para el Señor. Cuando una casa tiene un altar para el Señor, todo toma el control y todo se alinea a la palabra. Y conversar, dice que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No dejar que los problemas pasen de día. Vamos a conversar y como tú lo hablabas y de si estoy muy molesto, salgo y camino, refresco, ¿no? Y después vengo con otra actitud y no hay en base de la molestia porque a veces no se reacciona. No, simplemente cuando hablas desde la molestia, lo único que va a ocurrir son problemas. O sea, desde la molestia no vamos a resolver nada. Por eso le decía, esperamos un día, esperamos un tiempecito, que la cosita se enfríe bien. Entonces, el que tiene la sabiduría y el entendimiento para hacerlo, la madurez, va a saber llevar esa situación. Y si a la suegra de chocolate llega con unos bombones. Así, gánate es lo que debemos hacer, exactamente. Como una madre, porque hay suegros que defienden a las nueras, ¿no? Y a los yernos como sus hijos. Amén, y a veces van con sus propios hijos porque, oye, no le hagas eso. Quiero decirte una cosa. Eso mi abuela, nosotros fuimos a Santa Clara un viaje y ahí vamos, teníamos a la niña estaba grande, todavía no teníamos niña. Pero cuando estábamos caminando, me voy hasta casa de mi tía, mi abuela me coge por la oreja y me dijo, cuidadito con hacerle daño a nadie. Y yo dije, bueno, mami, tu nieto soy yo. Dice, no, tú no solo eres mi nieto, ella también es mi nieta. Entonces, eso me llevó a un punto donde supimos, aprendimos a no solo a ellos vernos como hijos, sino también ella ser como una hija para ellos, ¿me entiendes? Entonces, eso edifica mucho la casa, edifica mucho la familia. Y la idea no es que tú seas un matrimonio que ande solo en esta vida, sino que a lo largo del tiempo tengas un mural en tu casa donde esté tu suegro, donde esté tu padre, el árbol genealógico, donde todo sea tratado en armonía, en paz, con sus momentos de tormenta, de tropiezos, porque esto es lo que estamos hablando, sí, podemos ser los más sabios del mundo, pero los momentos de chispa no van a faltar. O sea, siempre va a haber momentos. Y el enemigo también lo va a aprovechar para hacerlo muchas veces. Porque él vino a robar, exactamente, a destruir, a dividir. Y dentro de la palabra, por eso debemos crear un altar. Porque la palabra también va a traer disección. O sea, cuando no hay puestos de acuerdo en la casa, entonces va a haber disección, dice, entre la suegra y la nuera. Ay, Dios. Qué difícil, qué difícil. Ay, papá. Mejor es vivir solo, pero en este momento debemos aprender a vivir sujetándonos y siendo serviciales para otros. Y en amor. Y una pregunta, la suegra va a ser un buen yerno. Sí, yo sabía que va a ser un buen yerno. Pero estaba aprendiendo. Pero bueno, no. Hay cosas que se aprenden fuera y hay cosas que ya se aprenden en el matrimonio. Exactamente. En esto ya, en el relacionarse. Hay cosas que tú no te preparas para vivirlas. Hay que experimentarlo. Exactamente. Y tienes que tener el valor de recibir la responsabilidad que tomaste. A veces pensamos que el matrimonio es algo, es un papel. No. Es más que un papel. El matrimonio es una responsabilidad donde cada uno dentro de la familia tiene una función y tú debes hacer la función que te toca de la manera más excelente posible. ¿Me entiendes? Donde ni tu esposa es menos ni tampoco es más. Hay un equilibrio donde toda la familia, donde el hombre, según me enseña la palabra, es cabeza y la mujer es ayudona, pero no tiene nada que ver con que el hombre aplaste a la mujer, sino que la sepa cuidar como vaso frágil, como dice la palabra, amarla. Y en esa manera también, si yo amo a mi esposa, tengo que amar a su madre. Y si yo amo a mi esposa, tengo que amar a su padre también. No, pero ¿por qué? Pero no. La mejor manera de vivir una familia acá, en todo el mundo, pero acá que tenemos este plan de convivencia, es en amor. Vamos a hacerle una visita. Pronto. No hay pasaje ahora mismo para hacer la visita. Bueno. Pero en cierta manera sí. Ese es el consejo que lo damos. Vivamos en equilibrio, en amor. Es que la enseñanza
más que si los suegros son buenos o son malos, que no es ni bueno ni malo. La enseñanza que yo pude aprender de hoy en esto es que Dios tiene que ser la base de todo. Cuando en el hogar Dios es el centro, aunque hayan problemas, siempre se va a resolver de la mejor forma usando los principios de Dios. Si vamos a edificar un hogar, que sea sobre la roca. Que Cristo sea la principal piedra de ángulo de esa casa, la que soporte todo el peso, la que lleve todo, donde de esa fuente todo lo que saca sea lo que inunde nuestra casa. O sea, ahí es donde podemos edificar nuestra casa. Por eso es que Dios no le dio suegra a Adán, porque Dios lo que le dio a Adán, sí, le dio la primera suegra del mundo, sí le dio una suegra, su esposa, era la primera suegra. Bueno, familia, muchas bendiciones, espero que te haya gustado. Realmente para mí ha sido edificación. Sí, igual. Ha sido mejor de lo que en mi mente yo podía imaginar. Sí, hay cosas acá que preparamos un poquito. La idea de pero la idea es que empecemos a hablar y el Espíritu Santo también nos va guiando, pero siempre con una preparación. Pero estamos conversando en familia, no se trata de ser tan una predicación, pero ir aprendiendo y también en ese aprendizaje vamos edificando. Amén, para que usted también pueda junto a nosotros edificar nuestra casa, cimentarla siendo el Señor la principal piedra de ángulo, siendo la base. Y que son temas que muchas veces en las congregaciones no se enseñan. Exactamente. Porque a lo mejor no se tienen muy espirituales y yo creo que es un tema muy espiritual. Exactamente. La convivencia, el respeto, todas esas cosas que hay muchas cosas. ¿Cómo llego a la iglesia y adoro el domingo si en mi casa tengo una tormenta más? No puede. No se puede, ¿verdad? No puedo. Llegas a veces y no te puedes concentrar. Y tú ves a la gente con mala cara y no es por ti. Es una situación que tiene y que cuando vira de ahí vuelve para el problema. Exactamente. Pero esperemos que cuando llegues a la casa ya tengas la herramienta como mejorarlo, ¿me entiendes? Porque si te puedes traer una serie sobre la familia. Sí, sobre familia, varios puntos así de familia y eso para edificar. Una vez un anciano de una iglesia lo invitaron a nuestra iglesia. Sí, creo que me hablaste. Y dio una enseñanza acerca de la familia donde predicó la esposa. O sea, él desde su punto en la familia, desde su lugar de autoridad de la familia, su esposa desde su lugar de la familia, sus hijos desde su lugar en la familia. Y aquella palabra, fíjate, yo creo que lo hemos mencionado. Tú a los padres, marcó. A las madres. Aquella palabra me marcó. Aquella palabra me enseñó muchas cosas y yo dije, esta manera es como debo de vivir en mi casa. O sea, porque fue tan precisa, tan concisa, tan llena de proteína, pero a la misma vez tan entendible de que cada uno dio su punto de vista desde donde yo estoy. Este es mi lugar, este es lo que voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y aquello fue hermoso. Sí, y algo que hablábamos hace poco, que uno tiene que hablar también en base a sus errores y decirle a la gente, yo cometí tal error, hice esto. Y eso te acerca un poquito más a la gente. La gente no te ve como que tú eres el que no falla, no. Yo también como yerno fallé, como nuera fallé, como hijo también hice cosas. Y como suegro también me voy a equivocar. Te vas a equivocar, pero esperemos en el Señor poder. pero ya miras este video, cuando te equivoques. Miramos el video, exactamente. Nada, familia, dale like, comparte, comenta y síguenos ahí en conversación. Próximo vamos a tener una hermana aquí para. ¿De qué vamos a hablar? Espéralo. No sé. Ya, espera. Bueno, dale like, comenta, comparte y síguenos ahí en las redes. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar, pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene busca de Dios, nene cambia la emisora y corre pa' Yo Soy TV. Recuerda que Dios te